había sido también provocar antivalores. Este es el problema, ¿no? Ahí tenemos. Y parece que nosotros nos estamos formando para provocar antivalores. Esta es mi preocupación, ¿no? Académicamente. Todas las profesiones de las universidades del sistema universitario boliviano, hasta programas de posgrado, están todavía en eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Si nosotros estamos empujando entonces a que SIDA y ese cáncer cunda más, se agudice más, parece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese es un lío, ¿no? Un problema, ¿no? Bueno, en la gestión de espacio territorial, aquí dice, no habían territorios fijos, sino territorios continuos, discontinuos y compartidos entre pueblos, con variedad de ecosistemas, acceso a espacios interecológicos, pero, ojo, aquí no hubo respaldo jurídico legal, hasta ahora no hay en esto. En cambio, en el otro lado ya son parceleros, parcelas, propiedades de la tierra fijas, con límites determinados, con respaldo y regido por normas jurídicos legales positivistas, o sea, el derecho privado. Ahí está instalado y todos son fijos, por eso tenemos ahora una cantidad enorme de límites entre municipios. No hay un municipio realmente saneado a este momento, porque nos hemos metido la lógica de límites fijos, ¿ya? Y las ciudades más o menos como Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, por su caudal de población en crecimiento, va afectando más, se lo va comiendo, digamos, como un pez grande a los peces menores se lo van comiendo. Esto es lo que está pasando, ¿no? Pero los otros municipios colindantes que son pequeños se hace tragar. Y no tenemos límites. Y creo que la lógica no va por la definición de límites fijos, sino, agarrar este territorio continuo, discontinuo y compartido entre pueblos, ¿no? O sea, ¿cómo es que se puede compartir esa lógica, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una cosa. Una cosa es entonces orientar el territorio hacia un régimen de producción y autosuficiencia alimentaria, y otra cosa es orientar estas parcelas como mercancía por un lado, pero al mismo tiempo como productores del mercado, ¿ya? De la lógica del mercado, eso es, porque esa tierra tenemos que hacer rentar, tiene que botar plata esa tierra. En cambio el otro es para el régimen alimentario, con tal que satisfaga y dé soberanía alimentaria, parece que la cosa es suficiente. En ese sentido parece ser autosuficiente, no ganan, están trabajando a pérdida, podríamos decir. Pero ojo aquí, cuando hablamos de ganancia, estamos hablando también solamente de la ganancia material, igual que en la manifestación del cariño. Y no estamos hablando de la ganancia espiritual. ¿Cuánto de lo espiritual habrá? ¿Cuánto habremos generado? Cuando la vida, uno tiene que preguntarse, ¿qué es la vida finalmente? La vida no es más que producir, generar esta doble energía, la energía material y la energía espiritual. No es otra cosa, para eso nos matamos, estudiamos lo que sea, ¿no? Entonces, en la medida en que armonicemos esa doble fibra, la fibra material, la fibra espiritual, entonces hay salud por lo menos en la vida. Pero en la medida en que solo uno, ya sea como los espiritistas también pueden solo preocuparse de la energía espiritual, y los otros como los mercantiles capitalistas nos preocupamos solamente de la materialidad. Y queremos la ganancia material, casas, autos, y no sé, y después tener varias mujeres, o las mujeres también tener varios maridos. Eso parece ser la vida que buscamos. Sexo, si es posible, las 24 horas, ¿no? Parece, ¿eso será gozo? ¿Eso será vida? Entonces uno tiene que, todo exceso es malo, ya sabemos eso. Todo regulado es bueno. ¿Y por qué no en nuestras producciones cosas regulamos? ¿Por qué tenemos que abusar de la Pachamama, la rentabilidad de la Pachamama? ¿Por qué? ¿No? Entonces son elementos que creo que tenemos que ir discutiendo ahí, ¿no? Bueno, a ver, seguimos un poquito. En la parte de la producción económica, a ver, un poco
Las teorías marxistas o liberales nos enfatizan en esto, ¿no? De que, caramba, tienes que preocuparte porque el motor de la sociedad es la economía. Sin economía no haces nada. Y parece ser verdad también, o sea, aquí no puedes caminar sin ponerte unos billetes en el bolsillo, ¿no? O sea, normalmente todo es plata. Entonces parece lógica bien, ¿no? Pero eso tiene que ver con el sistema mercantil capitalista y la lógica de acumulación privada. Ojo, esta es la cosa, acumulación privada. Ya. En cambio, en el otro, y este es producto un poco, yo he estudiado el Cato 16 de julio del Alto, ¿no? Los que conocen el Alto deben visitar y creo que nadie no conoce, no es desconocido. Y en eso creo que los aymaras y que ellos son expertos también en crear Cato. Aunque puede ser una manera de mirar con ojos de economista, de administradores de empresas, eso puede ser, digamos, esa mera sobrevivencia, ¿no? Pues están trabajando a pérdida y cosas, están sentados con 10 limones todo el día, o con unas agujas están ahí, tostándose en el sol, azotándose con el viento, ¿no? Pues no es totalmente antieconómico. Este es lo adjetivamos de esta manera, ¿no? Pero creo que la situación es distinta. Mira, tiene una triada que tiene que ver con área, espacio de producción, con la puesta en la feria y la celebración, pero en reciprocidad, ¿no? Esto es importante, o sea, hay todo un circuito económico. O sea, muchas veces también, y aquí tiene que ver esta cuestión de la reducción cartesiana, o sea, la ciencia de la reducción frente a la ciencia esta. Entonces, resulta que cuando queremos estudiar, estudiamos la producción por su lado, cuando queremos estudiar la feria, solo la feria, y cuando queremos estudiar la celebración, lo ponemos, sí, linda entrada folclórica, cultura, rescate de culturas, así nos vamos ya. Por otro lado nos disparamos, ¿no? Y nos relacionamos con el movimiento, el circuito económico. Entonces, tiene que ver con esa triada, por lo menos eso he podido lograr, pero con esta doble fibra también, la fibra material, la fibra espiritual, ¿no? Y ahí recién doy razón un poco por qué en la ceja, en la ribera de la ceja mismo, hay tantas casetas de consultorías espirituales. Pero ojo, no todos son yatiris también. Un 60-70% son salpas que quieren sobrevivir. Y ahí habrá un 20-10% que realmente son yatiris, ¿no? Entonces también hay eso, el problema de la mercantilización, hasta ellos les ha obligado también, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación, o sea, un poquito más les doy este dato, cómo he descubierto también esto. Resulta que cuando una pareja se dedica a la actividad comercial, si las energías de la pareja están armonizadas, entonces la venta y todo eso circula también de forma adecuada. Pero cuando la pareja está peleando, ya sea, no sé, por infidelidad o varios factores, ¿no? Entonces está peleando, tampoco la producción circula bien. O muchas veces el producto no es con su carácter, no va con su carácter. Entonces, ¿qué lo hace? Digamos, están de vecino a vecino, uno está vendiendo bien porque está bien en su hogar y el otro está peleando, entonces no vende. El vecino le aconseja, oye, tienes que consultar a tal maestro, porque no estás bien, algo te está pasando. Entonces, mejor consulta a tal maestro o tal señora, eso va a vértelo y dónde estás peleando, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo va un poco al elemento espiritual? Acuden a eso, y cómo este elemento, digamos, de los yatiris y los chamacanes dan sostenibilidad al Cato. Va más allá todavía un poco averiguación. Resulta que el Cato, 16 de julio, está en la faja, justo en la faja de la mayor carga de energía espiritual. Eso que los antropólogos peruanos lo han llamado la ruta de Viracocha, y otros lo llaman el Catacñán, ¿no? Entonces, esa es la situación.
Y hay, lo que yo veo realmente es que hay carga de energía espiritual. Entonces está en un punto de esos el Hato 16 de julio, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver estas cosas, o sea, la energía, cómo circula la energía espiritual. Muchas veces no estudiamos porque es algo intangible, es invisible, ¿no? No se puede cuantificar, ¿no? Lo material sí se puede objetivamente demostrar y cuantificar, en cambio lo otro no. Entonces la vida también está compuesta de energía visible, intangible y lo invisible, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar conscientes de esa situación. Y cuando hacemos economía, entonces hacemos también esa doble economía, doble ganancia, y no una sola ganancia. Si la vida está hecha así, entonces tiene que ser de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que al otro lado está el sistema mercantil capitalista y la lógica de acumulación privada, les decía, mientras el uno se mueve en triada y el otro en la acumulación privada. Pero para esto nos estamos capacitando, o sea, académicamente nos capacitamos en esta lógica mercantil capitalista. La ideología socialista, cosas vienen, pero eso es discurso. En el fondo es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces yo creo que estamos frente a estas realidades y que creo que estas cosas vamos a ir continuando, digamos, reflexionando, y a la tarde seguramente vamos a continuar, y hay muchas cosas más que quiero relevarles y un poco mis alcances que van en mi reflexión. Por ahora, por cuestión de tiempo, lo paramos aquí. Y yo les quiero agradecer por la paciencia que han tenido, y de repente si hay alguna pregunta o algún cuestionamiento también estaría dispuesto a escucharlas, digamos, un rato, ¿no? Muchas gracias. Sí. Que si hay personas que creen en Yatis, les va bien, y hay personas que no creen también y les va bien cosas. Ajá. O si a los que creen siempre les va bien mejor, a los que no creen bien. Ahora, eso de creer, no creer, ese es otro problema, ¿no? O sea, creemos, no creemos, esa es una cosa, ¿no? Si cultivamos o no nuestra fe, es otra cosa. O sea, la fe a veces manifestado en Cristo es para unos, en otros es en las huacas, y en otros es, digamos, hay diferentes símbolos, ¿no? Entonces, pero eso no es creer, sino es la manera como cultivas tu fe, ¿no? Este es importante. En este caso, los yatires son como los pastores o los curas que facilitan de una u otra manera ese acceso a esto, ¿no? En este caso se están accediendo a las huacas andinas, ¿no? Entonces el yatire comunica con eso, con esta comunidad de deidades. En cambio el pastor, ya sabemos, ¿no? El cura también ya sabemos a través de misas y cosas también, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor que hay que discutirlo. Ahora, digamos, ¿a cuál horizonte corresponde culturalmente eso? Tenemos que diferenciar, ¿no? Y no mezclar un poco, tal vez más tarde vamos a hablar también de este problema de la interculturalidad, ¿no? ¿Cómo es que se da eso? Y ahora en el gobierno se está pensando, digamos, mezclando en los gobiernos locales, incluso en los municipios, ceremonias interreligiosas, una especie de chairo, ¿no? Va un yatire, hace otro ceremonial, el evangelista va también, el católico también va, y unas ceremonias hacen, yo no sé cuál de esos, por fin. Dice que somos muy plurales, y creo que no, más bien estamos degenerando en mi criterio, pero más tarde vamos a hablar de eso, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta más. Sí. Usted dijo que vivir bien y el desarrollo progresivo afectan a la salud ambiental, ¿verdad? ¿Cuál será para usted la planificación de que no afecte a la salud ambiental? ¿Y por qué? Ahora, hay que pensar, o sea, planificación al estilo cartesiano, así con las técnicas reduccionistas, o planificación un poco más amplio con los elementos naturales. ¿Cuál tipo de planificación vamos a manejar? ¿No? O sea, yo creo que tenemos que preguntarnos. Entonces, otra vez voy a ir al terreno. Una cosa es, a veces pensamos que el agricultor, ¿no? Que el productor, no sé, de frutas o el productor de papas o de la quinoa no planifica. Y nosotros, los académicos, somos los únicos planificadores. Y planificamos cartesianamente en la reducción cartesiana.
y no con los elementos naturales. Entonces creo que eso merece también análisis y discusión, ¿no? O sea, no podemos generalizar que hay un solo tipo de planificación, ¿no? Entonces, pongamos, por eso quiero siempre que escurran horizontes distintos y paradigmas también distintos. Diferenciar, por eso me gusta mucho la teoría de género, el hombre y la mujer. Somos humanos, ¿no? Pero la percepción de la mujer es una y del hombre es otra. Pero que en la vida necesitamos complementarnos, si no la especie humana ya hace rato se hubiera acabado. Entonces, ¿por qué no hacemos con este tipo de cosas en horizontes y en la planificación en tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles serán los elementos que sirven para planificar, por ejemplo, andinamente? ¿O cómo planificarán los agricultores, los aymaras, los quechuas, ¿no? ¿Cómo planificarán? ¿O no planifican? Supuestamente para nosotros no planifican y por eso no logran ganancia. Pero en los hechos tienen una planificación, ¿no? ¿Hay algo más? Sí, muy interesante su charla. Claro que obedece a una cosmovisión, ¿no? Más de los indígenas originarios, como pueden tener también su cosmovisión otros sectores, como ya dijo usted, ¿no? Los católicos con sus tradiciones, los cristianos evangélicos que también más se basan en la Biblia tienen igual su cosmovisión, ¿no? Cada uno. Sería mucho hablar y discutir sobre eso, se necesita bastante tiempo. Yo me quiero concretizar en eso del Summa Kamaina, ¿no? Como ideología de este gobierno, y no solo de este gobierno, de todo el pueblo indígena originario. Uno de los ideólogos principales, que es el canciller David Choquehuanca, ¿no? La atribuye. Es defensor del Summa Kamaina, siempre habla. Y hay otro enfoque de eso es vivir bien, ¿no? Y el otro enfoque, vivir mejor. Unos dicen que está en un nivel más alto, otros nivel más bajo. ¿Nos puede aclarar un poco eso? A la tarde. Permítame, sí. Hoy en la mañana hemos recibido un informe de que las sociedades nórdicas, Suecia, Suiza, ha revelado un estudio que ellos son más felices. Ya. Es decir, en este planeta son las sociedades más felices. Entonces, ahora no sé si podremos ligar ambos elementos, la pregunta del colega Lucio, ¿no es cierto? Y esta posición que se tiene, es decir, que se ha demostrado, ellos son más felices. Entonces, ¿quién relación guarda desde su visión? Habría que otra vez operacionalizar qué entendemos por felicidad. ¿Felicidad en qué contexto? ¿Felicidad, digamos, solo en lo humano, en el antropocentrismo? ¿O felicidad también en la convivencia con otros mundos, el mundo animal, vegetal, la tierra y las deidades? Entonces yo creo que había que preguntar e interpelar, felicidad, ¿en qué contexto nos está diciendo? ¿No? O sea, yo creo que ese es otro factor. Y esta cuestión del Summa Kamaina no es ideología, es un paradigma de vida, ¿no? O sea, una cosa es la ideología socialista, marxista, y esas cosas vienen como ideología, o el liberalismo, ¿no? Pero este es un paradigma de vida de estos pueblos ancestrales milenarios. Entonces yo creo que vamos a tener elementos, vamos a discutir todavía, no se apuren mucho, ¿no? O sea, estamos apurando demasiado, ya queremos concretar, queremos llegar al coito, digamos, ¿no? Pero todavía nos tenemos que, disculpen la expresión. ¿Cuál es un nivel más alto? ¿Vivir bien o vivir mejor? Ninguno de los dos, porque vivir mejor quiere decir que otros vivan no sé cómo sea. Y vivir bien, unos vivirán bien y otros vivirán mal, ¿no? Creo que Kamaina no necesariamente quiere decir vivir bien, pero así se ha traducido, así está conociéndose en el mundo, ¿no? Entonces no hay que tampoco decir, oye, eso no sirve. Hay que reflexivamente ver, ¿no? Y cuál es la traducción más aproximada para mi vivencia y convivencia con los diversos mundos, con las energías de los diversos mundos. Pero vamos a hablar esta tarde más profundamente de eso. ¿Listo? Gracias, y yo les agradezco por la atención y la paciencia. Y a la tarde están invitados, a partir de las 3, vamos a 2:30, 14:30, vamos a continuar con esto. Bueno, gracias. Nos quedamos en la categoría de la producción económica.
contrastando siempre entre el horizonte ancestral milenario y el horizonte occidental centenario. Esto de lo milenario y centenario siempre hay que tenerla presente, ¿no? Entonces, una es entender la producción, la economía, les decía, en tríada, que tiene que ver con la producción, la feria, la celebración, y el aine, en reciprocidad. Y otra cosa es la cuestión del sistema mercantil capitalista y la lógica de acumulación privada. Entonces, estamos en eso. Ahora, ¿por dónde circula esto de los paradigmas de vida? Este es otro problema que tenemos que ver. Pero veremos también, a ver, como otro indicador, las expresiones culturales. Una es entonces en el horizonte ancestral milenario, que son cultivadores de valores conviviales con las diversas energías del mundo pluriverso cosmológico. O sea, creo que hay que entender cultivador de valores conviviales. Y el otro, en el horizonte occidental centenario, es reductor de valores, antivida, englobador a la economía mercantil capitalista. Entonces, a ver, entre cultivador de valores y reductor de valores antivida, estamos un poco contrastados, esta es la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo ver eso? Y ahí está. Políticas, a ver, ¿cómo tiene que un poco el Estado ver? Hasta este momento en las políticas estatales está saliendo esto del rescate, recuperación e incorporación. ¿A cuál? Al chip occidental, o sea, ese occidental centenario. A eso, entonces, quieren rescatar lo milenario, quieren recuperar, pero para incorporar en ese chip. Yo creo que hay que hacer otra política en este sentido de visibilizar diferenciadamente y dignificar inclusive eso, ¿no? Y forjar entonces entre ambos, entre el chip occidental y el chip andino, respeto mutuo. Este es un factor importante. Visibilizamos, dignificamos y diferenciamos para que haya respeto mutuo, ¿no? Entonces yo creo que eso, antes de rescatar, recuperar e incorporar, creo que hay que hacer esta labor. Y en ese sentido, entonces, requerimos políticas de visibilización diferenciada. Ahora, el problema del cambio climático. En el cambio climático también hay esta diferenciación. Unos conviven cultivando valores de la vida en pluriverso siempre, y el otro nos están diciendo que hay que mitigar o adaptarse a los efectos del cambio climático. O sea, ¿cómo podemos mitigar y adaptarnos a los valores antivida? Este es un problema, o sea, parece que ya no hay, estamos en una especie de callejón sin salida, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es mitigar o adaptarse a esos efectos. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Esto es una cosa que hay que seguir discutiendo, ¿no? Porque al otro lado tenemos la convivencia, cultivando valores de la vida, ¿no? Pero en un pluriverso, no es tampoco unidimensional en este sentido. Entonces, estas cosas son todavía como categorías que hay que ir reflexionando cognitivamente. Continuaremos. Una cosa es, en este sentido, paradigma de vida, y otra cosa es la ideología liberalista, digamos, ¿no? No necesariamente para mí desarrollo, progreso es paradigma de vida. Paradigma de vida tiene que ver con la convivialidad y en este sentido suma tamaño o el vivir bien, como está traducido. Eso para mí es la vivencia, convivencia en pluriverso, armonizando con las diversas energías de los mundos diversos también. O sea, en otras palabras, queremos en el paradigma de vida, queremos hacer ciencia de los pueblos ancestrales milenarios, porque son cultivadores de valores y cultura de la vida, ¿no? En cambio, en el otro lado, estamos unidos por la ideología liberalista de desarrollo y progreso, ¿no? A la cual un poco queremos acoplar, adicionar el vivir bien, como adición a la lógica del desarrollo. Y con una práctica de ciencia reduccionista, positivista. Y este es un problema, o sea, la ciencia cartesiana que manejamos hoy día es reduccionista y positivista, ¿no?
pero había sido también productor de valores antivida, en otras palabras son antibióticos, y este es un problema, y por eso tenemos el efecto entonces del cambio climático, ¿no? Entonces, creo que estas cosas tenemos que clarificar, y cuando clarificamos, podemos sacar también conclusiones por lo menos aproximativas y que puedan nutrir y dar salud. Esta es nuestra preocupación. En este sentido, veamos el ente. Aparece que el mundo, este planeta Tierra, es un ente orgánicamente vivo. Es como el ser humano, dice, ¿no? Sabe comer, sabe beber, sabe divertirse, todo lo que el humano hace de la misma manera. Pero eso requiere de cuidados, entonces ahí ponemos como ente orgánicamente vivo. Pero en los Andes está representado por Pachachachila y Pachamama. Esta es la figura, y no solo es Pachamama nomás, sino es Pachachachila y Pachamama. Esas son la paridad de elementos. Desde Occidente, para hacer salto de la reducción a la parte de la ciencia cuántica y holista, resulta que han descubierto la Gaia, ¿no? Como madre de la naturaleza, la diosa de la naturaleza, hay Lovelock, que es el autor que ha descubierto esto, y eso está haciendo buscar cambios en el enfoque de la reducción hacia lo cuántico y lo holístico. Entonces yo creo que hay que está por un lado, pero por el otro lado está también los saberes y conocimientos de los pueblos ancestrales milenarios. Se conoce más como saberes y conocimientos, todavía no como ciencia. Yo prefiero llamar ciencia de los pueblos, entre comillas, indígenas, y ahí prefiero llamar de pueblos ancestrales milenarios. Y hay una razón histórica consistente que está de por medio, ¿no? En cambio, en la ciencia holista, hay autores como Elberts dice que es la vanguardia de la ciencia. Entonces, entre la vanguardia de la ciencia y la ciencia de estos pueblos ancestrales milenarios, necesitamos que haga un encuentro, un tinco, ¿no? O sea, ese tinco va a ser saludable, no para pugnar, para eliminarnos ni el uno ni el otro, sino de ese encuentro podamos sacar provecho, buscar el taipi, diría yo, o sea, el encuentro. En ese encuentro, eso lo llamamos el tinco. Entonces, esto creo que para los científicos queda como un trabajo entre saberes y conocimientos de los pueblos ancestrales milenarios, eso que llamo la ciencia de los pueblos ancestrales, y la ciencia cuántica y la holística. Entonces, estos podrían aproximarnos rápidamente para realmente entender en esa ecuación que yo digo, conocimiento ancestral milenario más conocimiento occidental centenario igual un conocimiento profundo y renovado. Esta es mi preocupación. Quisiera llegar a esa ecuación, pero no es tan fácil, porque de por medio hay elementos como que dicen el agua con aceite con agua no se mezclan fácilmente, pero también hay que recordar que una sopa bien elaborada, combinada, es saludable a veces. Entonces, creo que necesitamos este tipo de aproximaciones en este contraste. Bueno, hasta ahí eran los contrastes. Ahora veremos a ver cuál es la organización que alimenta al horizonte ancestral milenario, y por lo menos desde los Andes, desde la civilización tihuanacota. Entonces aquí voy a un poco usar esta organización que se llama Ayllus-Marca. Entonces, tal vez una de las cosas que tenemos que hacer es preguntarnos ¿qué es el Ayllus y qué es la marca? ¿No? Tenemos que preguntarnos. Y a ese nivel, el Ayllus yo defino en Aymara de esta manera: Ma hata kolka kalko kamañatak utao. Escucha, pero esto no es clase de lingüística, me van a decir, ¿no? Pero es que a partir de Aymara, entendiendo Aymara, es que voy definiendo y voy haciendo unas aproximaciones traductivas, digamos, a este nivel. ¿Qué entiendo entonces por jata? Jata es la semilla o el semen, ¿no? O sea, ese es, y tiene que ver con el origen, en este caso de la vida y de todos los seres vivientes, digamos, ¿no?
La colca, ¿qué es? Colca es una especie de depósito, es un nido, es el almacén, entonces, en otras palabras, de la riqueza, de los recursos naturales que están ahí en la naturaleza, ¿no? Y el calco es la cualificación y cuantificación de los recursos naturales. En otras palabras, es la inversa de colca, o sea, ese almacén, ese nido de recursos y riquezas de los recursos naturales se cualifica y se cuantifica a través del proceso de calco, ¿no? Y calco, esta mañana decía también de otra manera de que calco es esto, de los 5, ese es otro calco. Y las personas estamos constituidos por pa-calco. Ma-calco sería esto, y en los pies otro ma-calco sería, entonces pa-calco. Pero parece que sigue sumando, en nuestra cara lo vemos los sentidos, y en los sentidos vamos a encontrar otro calco, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído y un poco la estructura de la cabellera y todo eso. Entonces, y está el seso más el cerebro, digamos, ¿no? Entonces, entre esos están otra vez 5 elementos. Pero vamos viendo nuestra estructura corporal nomás, cabeza, tronco y extremidades, superiores e inferiores también, otro calco. ¿Será por eso? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Será por eso que en el jato, en las ferias, en cualquier parte o en las panaderías, la unidad lo cuentan de 5 en 5, 5,1, 5,2, 5 así? Pucha, esta es la pregunta, y ese es el calco que manejan. Pucha, entonces ahí tenemos problemas un poco que hay que ir todavía trabajando, ¿no? Ahora, camaña es la vivencia, convivencia en la diversidad, y no necesariamente es vivir bien, ¿no? Porque si decimos vivir bien, quiere decir que otros están viviendo mal, ¿no? En este sentido, camaña es vivencia y convivencia, pero en la diversidad o en ese proceso pluriverso. Utawi es la constitución de algo, o sea, algo se ha constituido, ese semillero organizativo en este caso se ha constituido, ¿no? Aquí faltaría una palabra que es la tama que es la organización en sí social, ¿no? Lo cual circula este tipo de organización como es el ayllu. Entonces tiene que ver con estos elementos, el ayllu, con la jata, colca, calco, camaña, tamam, utao. Ese sería, digamos, el ayllu en aymara, pero sus traducciones son esto. Ahora, marca, ¿qué es? Nos estamos preguntando. Marca, ma es una, ¿no? Arca es seguir y perseguir. En este sentido, la definición sería como la ruta, el camino a seguir dejado por los antepasados. Entonces, nos había dejado por un lado el ayllu, ¿no? Como constitución de la organización semillera, cultivador y cualificador y cuantificador del almacén de los recursos naturales en la vivencia y convivencia con los diversos mundos. Esa sería una definición aproximativa del ayllu. Pero la marca sería la ruta o el camino a seguir dejado por los antepasados. Entonces, esto es una manera de aproximarnos a la definición del ayllu y marca. Entonces, razón nomás, pese a los más de 500 años, esto pervive todavía. Pero sobre esta organización se han impuesto otro tipo de organizaciones. Este es el problema y ahí tenemos conflictos también entre organizaciones. Vamos a seguir. Ahora, esta mañana salía esto de la planificación o no planificación. Entonces, aquí quiero plantearles cómo es la marca. Y la marca en base a la sigla o la conformación de ayllus de Urinsaya y ayllus de Aransaya. En ese encuentro se provoca el taipe, pero donde está precisamente la marca, ese camino que decía a seguir. Entonces pueden haber ayllus del lado de la saliente del sol y ayllus del lado de la poniente del sol. Entonces está en función del movimiento del sol, ¿no? O la claridad, que tiene que ver con la luz del día, la oscuridad con la luz de la noche, ¿no? Entonces, fíjense que los ayllus puede estar en un lado, digamos, 5 y en el otro lado 4, o puede ser a la inversa también, no siempre el orden es que tiene que ser en el Urinsaya más y en el Aransaya menos.
¿no? En este caso se nos presenta 5-4, 5 ayllus que están en Urinsaya, 4 ayllus que están en Aranzay. La sumatoria de esos ayllus es que constituye la marca, constituido en este caso por 9 ayllus. Pero también hay marcas que pueden ser pequeñas, medianas y grandes. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que hay marcas con 7 ayllus y hay marcas intermedias como esto de 9 ayllus y hay marcas un poco más grandes de 11 ayllus. Ahora, el problema es aquí, partiendo de la lógica de la paridad de Urin-Aran, aquí hay la trialidad con el taipe, o sea, la inclusión, si quieren, el tercero incluido, algunos lo llaman, entonces está ahí, pero resulta que se vuelve impar, ¿no? Les había dicho, una marca puede tener 7 ayllus, 7 es impar. Aquí tenemos 9 ayllus es impar, 11 ayllus en una marca es impar. ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver eso de lo impar? Y aquí Yatunca es 9, ¿no? 9, pero 9 es casi 10. Lo que quiere decir que había marcas organizadas casi perfectamente si el número 10 tomamos como perfecto. No eran perfectos, pero eran casi perfectos, ¿no? En este sentido eran perfectibles, pero casi perfectos. Y ahora Yatunca a su vez tiene que ver la palabra ya, nomás podríamos ver, tiene que ver con Illa, que es una especie de concentración de la energía espiritual, ¿no? Entonces de ahí viene ya con Illa, había que comparar. Entonces tiene que ver con la producción y la productividad, pero de forma material, pero también de forma espiritual. Entonces, en otras palabras, quiere decir la productividad material y la productividad espiritual. A eso refiere cuando hablamos de Illa, cuando hablamos de Yatunca, e inclusive Hayaya, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué quiere decir Hayaya? Hayaya quiere decir al espacio del Aran, al espacio del Urin y un encuentro con la parte espiritual que es el hálito espiritual. Entonces, estos elementos están funcionando aquí en la estructuración del ayllu y la marca. Pero ojo, no había sido el Sol solamente importante, la energía del Sol y la Luna, ¿no? Importante solo el 21 de junio. Por ejemplo, el 21 de junio celebramos como día del Tata Inti y todavía no festejamos la celebración a la Mamá Illa o Mamá Arce, ¿no? Entonces este es un problema, pero bueno, están los dos elementos y en este caso lo que creo que hay que hacer es, en función al movimiento del Sol se ha estructurado la marca y los ayllus están organizados de esa manera. Entonces permanentemente la energía del Sol circula aquí y es muy importante, pero también la energía de la noche y el movimiento de la Luna. Muchas veces la fertilidad, por ejemplo, de la producción tiene que ver con los periodos menstruales, en este caso de los animales, del mundo vegetal, pero también humano, ¿no? O sea, el humano, las mujeres cada 28 tienen su periodo menstrual y que tiene que ver con la reproducción. Y eso tiene que ver con el movimiento de la luna. Si el movimiento de la luna manejamos bien, entonces hasta tendríamos una planificación natural de la vida y no necesitamos, digamos, la otra planificación que nos trae, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los elementos bases. Y en base a esto, precisamente, yo vengo trabajando la teoría UTA, por un lado, ¿no? Y contrasto con la situación del TAS, tesis, antítesis y síntesis, que académicamente trabajamos normalmente, y a veces cuando planteamos la tesis, o negamos con la antítesis y cualquiera de esos anulando ponemos como síntesis. Pero aquí no, se recogen, o sea, del Aran se recoge, del Urin se recoge, ese recorrido se llama también Sukuyum, ¿no? Que tiene otro nombre. Entonces, creo que recogemos en un taipe, en un tercer elemento, y esto es lo importante.
Pero de aquí también sale, esta mañana en algo decía, el método de trabajo entre Chacán-UTA. Chacán como las 4 estrellas, pero entrelazados en red, y aquí la estructura de UTA. Y UTA puede ser, digamos, la casa pequeña, local, nuestra casa donde habitamos, pero también puede ser la casa ambiental mediana, ¿no? El medio en el cual nos movemos, pero también puede ser el planeta Tierra. Esta mañana hablamos de cuánto por ciento de agua, cuánto por ciento de tierra, es 75, 25 más o menos decíamos. Entonces ahí también funciona esta estructura de UTA. UTA grande, el planeta Tierra, UTA el medio ambiente, y UTA la casa local. Entonces también tendría esta dimensión, ¿no? Aparte de trabajar entonces como método esto también, ¿no? Entonces creo que nos da para muchas cosas más, pero por el momento quiero que solamente agarren la estructura. Hemos definido primero el aire y la marca, y ahora estamos viendo de cómo está estructurado eso y de dónde sale esta sigla UTA. Habíamos dicho de que la producción, esto de la colca y el calco, almacén y contabilidad de recursos y las riquezas naturales, tiene que ver, les decía, con el circuito económico entre la producción, la feria y la festividad o la celebración, ¿no? Y usé una triada. Pero eso a su vez tiene que ver con el código de movimiento. El código de movimiento es de la derecha a la izquierda, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que tenemos que mirar eso. Tienen el hacho se llama el espacio de la productividad, y el Qatu es el espacio ferial, y la Qachua es el espacio festival, digamos, de la celebración. ¿Qué es lo que pasa? Producen, digamos, en sus áreas, en sus talleres, sacan a la feria, y en la feria hacen transacción. Al hacer transacción, hay nace la especie de chaya, ¿no? Pero eso también en la transacción está esta expresión de taquechuima. Taquechuima, que quiere decir el corazón conectado al pulmón. Con eso un poco vendes, con eso produces, pero con eso vendes también. Y el que compra también compra con eso. Entonces, a veces de ahí viene la palabra catusiña, quiere decir entre que uno pide un X precio y el otro quiere yapa a su vez, ¿no? Entre yapa y un poco de ahí viene esta palabra cato. Pero resulta que muchas veces hay esa diferencia. Esa diferencia lo llevan a la celebración, o sea, a la chaya. Entonces, cuando son, digamos, en cantidades cuantiosas, por decir, comprar un automóvil, comprar una casa, en el acto se realiza la chaya, ¿no? Pero cuando son vender una aguja, un zapato, no sé, unas cosas pequeñas, cuantiosamente menores, entonces esas cosas se guardan para las asociaciones de los gremiales, y esos van en los ensayos, ¿no? En los ensayos hasta la presentación. En este caso, por ejemplo, la feria 16 de julio del Alto, la celebración es el día del 16 de julio a la Carmen, dicen, la Virgen Carmen, esa es una cosa, pero eso es producto de una serie de ensayos que han ido realizando, y en eso han ido ejecutando la chaya, pero para los productos menores. En cambio, para los productos mayores es otra cosa. Entonces, yo creo que hay estos elementos que mueven la dinámica económica de estos pueblos, que lo hemos visto como algo con su definición, en su estructura organizativa de luta, y esta es la manera de cómo produce, entonces, de cómo circula toda la economía de estos pueblos. Bueno, a ver. Habíamos hablado de que entender este paradigma de vida de suma tamaña quiere decir vivencia y convivencia con los diversos mundos, hemos dicho. Entonces, ¿cuáles son? Un poco tendríamos que ver y dónde se teje eso, ¿no? Entonces, por un lado vamos a ver todo lo que es un eje de la energía espiritual, lo que está en lila,
Y por el otro lado vamos a ver todo lo que es la energía material. Entonces, entre la energía espiritual y la energía material se encuentran. La energía material tiene que ver con todo lo que es la diversidad ecológica, territorial, ¿no? O sea, eso que Murra diría control vertical máximo de los pisos ecológicos, o lo que en la Puerta del Sol de Tiwanaku está también la isla, dicen la isla territorial. Entonces, a eso se refiere el color verde. El color lila tiene que ver con la carga con la mayor carga de energía espiritual, y que los antropólogos o los estudiosos como Carlos Villa dice, eso es la ruta de Wiracocha, justo pasa por el lago Titicaca. Y también Javier Lajo dice, eso es el Catacñán. Yo prefiero hablar no de la ruta ni del Catacñán, sino prefiero hablar de una faja territorial de mayor carga de energía territorial, pero del quiebre territorial entre el territorio que viene desde la costa del Pacífico hasta el altiplano, y del altiplano hacia los valles interandinos, la Amazonía, ese territorio. Entonces ese quiebre territorial tiene una carga de energía espiritual. Entonces se arman como un telar, como dos ejes de una coordenada, ¿no? Entonces eso tiene que ver con un espacio, por un lado, con el mundo vegetal, que es el yapu, pero por otro lado con la uva, con el mundo animal. Pero a su vez tiene que ver con el mundo de la tierra, o sea, con las energías de Urakpacha, el mundo de la tierra. Pero a su vez tiene que ver con Japaya, el mundo de las deidades también. Entonces, dentro de eso, todavía sigue siendo un poco antropocentrista, estaría el Hak, el mundo de la gente, ¿no? O sea, el mundo de la gente es relacionado con estos diversos mundos. Este es un factor muy importante para entender lo que es su macamaña, o eso que lo ponen como vivir bien, ¿no? En este sentido, en este telar se tejen y se interaccionan con estos diversos mundos. O sea, aquí no es más importante ni menos importante el mundo de la gente, sino es un miembro más de esta comunidad de mundos, ¿no? O sea, el mundo de la tierra es tan importante como el mundo de la gente. El mundo vegetal es tan importante como el mundo de la gente, o el mundo animal es tan importante como el mundo de la gente, o el mundo de las deidades es tan importante.